Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están todos? Qué bueno. El día de hoy vamos comenzando una serie nueva que es diferente. Ustedes saben que típicamente cuando hacemos series estamos sobre un libro, vamos por diferentes pasajes del libro. Pero el día de hoy vamos a comenzar una serie muy diferente y es una serie con estilo temático. Pero porque sea estilo temático no quiere decir que no va a ser expositivo, ¿verdad? Nosotros sabemos y creemos que en la exposición bíblica es la manera de predicar la palabra. ¿Qué es la exposición bíblica? La exposición bíblica es asegurarse que cuando uno predica la palabra, la está predicando dentro de su contexto, considerando los diferentes contextos culturales, contexto histórico, contexto literario, el contexto bíblico, y se considera todo para saber exactamente lo que el autor original quería decirle a la audiencia original. Entonces, ¿cómo es que la audiencia original entendió el pasaje que estamos estudiando? Y de esa manera agarrar ese pasaje y ese entendimiento y aplicarlo a nuestras vidas. Nosotros no predicamos la palabra de manera que ignoramos el autor original y la audiencia original. Siempre tenemos que considerar ese mensaje original, cómo se entendió en el tiempo que fue escrito a la audiencia a la que fue escrita, y entonces aplicarla a nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir predicar de una manera expositiva. Pero el día de hoy no vamos a estar concentrados en un solo pasaje. Vamos a ver varios pasajes, pero con la ayuda del Señor, usando esos versículos que apoyan dentro de su contexto correcto lo que vamos a estar hablando. Como quizás ya puede ver en la pantalla, el día de hoy comenzamos esta serie Gran Pregunta, se titula. Gran Pregunta, cómo la Biblia aborda nuestras preguntas más grandes de Dios, cómo la Biblia aborda nuestras preguntas más grandes de Dios. Y el título del mensaje el día de hoy es ¿cómo sé que la Biblia es confiable? Esta serie va a parecer un poquito más como clase. Posiblemente a los que no les gustaba ir a la escuela van a sufrir un poquito durante esta serie, pero le aseguro que si usted tiene su programa y apunta las diferentes notas, los diferentes pasajes que vamos a estar, los diferentes datos que vamos a estar compartiendo, usted va a poder crecer en su confianza de la palabra del Señor el día de hoy. Y vamos a estar abordando otras preguntas a través de esta serie en estas próximas semanas. Pero para eso quiero pedirle que usted me ayude a orar. Pedirle al Señor que Él sea el que abra nuestro entendimiento, que nuestro corazón sea transformado, confrontado, animado en esta mañana. Amado Dios, te damos a ti gracias. Eres bueno y maravilloso, Señor, y pedimos que tú seas el que hable en este día. Señor, sé tú el que se manifieste, moviendo nuestras mentes a pensar, moviendo nuestros corazones a también sentir lo que pensamos, pero analizar primero, pensar primero. Señor, y que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas de una manera gloriosa, Señor. Ayúdanos a crecer en esa confianza de esas escrituras que tú has inspirado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Algunas personas podrán preguntar, ¿cómo yo puedo saber que la Biblia es confiable? Es un libro que está escrito allí, algo que mucha gente le hace reverencia a un libro, o sea, hasta casi podrían agarrarlo y ponerlo en un altar y encenderle velitas a la Biblia. Pero el libro, hermanos, no es algo, digamos, que usted no pueda anotar, que usted no pueda escribir notas en él. Eso no es irreverente, sino más bien es estudiar la palabra, hacer notas que le van a ayudar en un futuro. Hay personas que miran las escrituras de una manera que la reverencian, pero ni siquiera saben exactamente cómo es que vino a ser.
Podemos hacer una serie sobre la Biblia, solamente sobre la Biblia, predicar varios mensajes, pero el día de hoy quisiera darle suficiente equipamiento para que usted pueda entender y defender por qué es que la Biblia es confiable. Nuestros jóvenes en las universidades están siendo expuestos a diferentes profesores. Y no ocupamos esperar que nuestros jóvenes lleguen a la universidad desde la edad de high school, junior high, hasta la escuela elementaria. Están siendo cuestionados sobre la veracidad, la confiabilidad de la Biblia. Y el argumento más famoso es un libro escrito por hombres. ¿Cómo puedes tú confiar en la Biblia? Fue escrito por otros hombres igual como tú y como yo. Y eso no lo podemos negar. Nosotros no creemos que fue el ángel Moroni el que bajó, como creen los mormones, que bajó del cielo y que entregó unas tablas. Eso no lo creemos, porque ese ángel bajó a dar supuestamente contradice lo que las escrituras nos dicen. Y la palabra del Señor dice: si aún un ángel descendiera del cielo y te enseñara una doctrina que no es la que has aprendido, eso no es verdad. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a confiar en las escrituras, poderle enseñar a nuestros hijos desde pequeños que ellos pueden defender la Biblia. Y no solamente defenderla con las escrituras, usar versículos. Hermanos, para yo decirle a usted, mire, la palabra del Señor es confiable. Con usted puede usar versículos. Con usted puede usar un versículo, porque usted cree en la Biblia, usted es un hijo de Dios, usted tiene confianza en la Biblia. Pero va uno y le dice a un profesor, a un vecino que posiblemente se identifica como ateo o agnóstico, y usted le dice: mira, es que la palabra de Dios dice. Él le va a decir: ¿y eso qué? A mí qué me importa lo que dice la Biblia. Eso es un libro escrito por hombres. Usted no puede ser, hermanos, de esos cristianos. No debería ser de esos cristianos que acusan a algunas personas de decir que cuando entran a la iglesia simplemente se quitan el cerebro y lo dejan en una canastita a la entrada. Y que cuando entran aquí es puro emoción, no se ponen a analizar las cosas, no saben cómo defender lo que ellos dicen creer. Tenemos que ser personas que obviamente confiamos en la palabra, usamos de la palabra para defender la palabra, pero también podemos usar de otras herramientas como la ciencia, la historia, para poder confiar aún más de la palabra y argumentar con esas personas que no creen en la palabra como palabra inspirada por Dios. Hace muchos años yo aprendí de un pastor, y quizás me ha escuchado decir esto. Yo antes, cuando miraba que los testigos de Jehová se acercaban a la puerta los sábados, yo ya estaba con mi cuchillo afilándolo. Porque yo decía: ahorita ya están en la casa del vecino, ahorita van a tocar aquí enfrente y ya tengo mi cuchillo listo para ellos. Yo me gustaba argumentar con ellos. Me gustaba argumentar con ellos. Y un pastor una vez en una enseñanza, un domingo por la tarde, dijo a las personas que no conocen el Evangelio, como las sectas: lo primero que tienes que hacer tú es presentarle el Evangelio. Después de presentarles el Evangelio, te vienen a visitar una segunda vez, entonces empiezas a hacerle preguntas que van a cuestionar lo que ellos creen. Pero primero preséntales el Evangelio. Esa es tu prioridad, presentarle el Evangelio. No sabemos si lo vamos a ver una segunda o tercera vez a esa persona. Pero ya si usted tiene un amigo que quizás no cree, una amiga que no cree, un familiar, usted va a poder usar de los detalles del día de hoy para poder, no con el ánimo de argumentar al estilo de el hermano David hace muchos años, sino con el interés de poder ayudarles a esas personas, a guiarles con la ayuda del Espíritu Santo a creer. Usted no puede decir: yo creo en la Biblia porque es la palabra de Dios. Las personas no van a decir: ¿y eso qué? Igual como si yo le preguntara a usted: ¿por qué es cristiano? El pastor Voddie Baucham dice: no debemos de defender nuestra fe diciendo simplemente: es que un día traté el cristianismo y me funcionó. Él dice: el budismo le funciona a otras personas,
El ateísmo le funciona a otras personas. El que tú digas, simplemente lo traté y funcionó, no es buena respuesta. No puedes decir, es que yo crecí en el evangelio y pues es lo único que sé. Hay otras personas que han crecido en el satanismo y se quedaron en el satanismo. O sea, son argumentos muy débiles que pueden abrir áreas de error que no vas a poder defender después. ¿Cómo podemos confiar en la Biblia? Sí, fue escrita por hombres. Algunos dicen ha sido cambiada a través de los años. Esta escritura, ¿cómo podemos saber que lo que tenemos hoy en el 2026 escrito en estas páginas es confiable? Y fue lo que fue escrito en el primer siglo por los evangelistas, o cientos de años antes que ellos en el Antiguo Testamento. Van a ver 4 preguntas que vamos a abordar en esta mañana para saber cómo la Biblia es confiable. Abordaremos estas 4 preguntas. ¿Qué hace a la Biblia diferente de otros textos? ¿Qué hace la Biblia diferente a otros textos? Pregunta número 2. ¿Ha predicho la Biblia eventos del futuro? ¿Ha predicho la Biblia eventos del futuro? Pregunta número 3. ¿No está la Biblia llena de contradicciones e imprecisiones, como algunos argumentan? Hay errores en la Biblia, dicen algunos. La otra pregunta es, ¿cómo puedo aprovechar la Biblia al máximo? Entonces, hermanos, no hay ninguna otra obra literaria en el mundo que se pueda comparar a la Biblia. No hay ninguna obra literaria. Esta escritura que tiene usted en sus manos fue escrita por alrededor de 40 diferentes autores. ¿Cuántos autores? 40, aproximadamente 40 diferentes autores en un lapso de 1500 años en 3 diferentes lenguajes: arameo, hebreo y también griego, en 3 diferentes continentes. Esos autores, 40 autores diferentes en esos 1500 años, la mayoría no se conocieron el uno al otro, porque no podríamos decir pues que todos se conocían, se pusieron de acuerdo para escribir lo mismo. Uno le dijo al otro, tú escribe así, yo voy a escribir algo para no contradecir lo que tú dices. No. Y toda la Biblia, hermanos, a pesar de 1500 años, a pesar de 3 lenguajes, 3 continentes, 40 autores, la Biblia es uniforme en un mensaje. Desde el comienzo hasta el final, sin contradicciones, y es confiable. Es confiable, hermanos. ¿Qué hace la Biblia diferente a otros textos? El texto bíblico, hermanos, es confiable a pesar de que algunos dicen que la Biblia ha sido cambiada. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros que lo que tenemos escrito enfrente de nosotros en estas escrituras es lo que decía el original? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, para eso, hermanos, hay una ciencia que se llama la crítica textual. Crítica textual. Y esta es una disciplina filológica y científica que busca reconstruir lo más fielmente posible el texto original de una obra antigua como la Biblia o otros libros, a partir de sus copias o sus manuscritos. Usted sabe que la imprenta no se inventó hasta los años casi alrededor de 1500. Entonces hubieron mucho tiempo sin imprenta, no se podía imprimir lo que era la Biblia. Entonces, ¿cómo se sacaban copias de la Biblia? A mano. Y a eso le llamamos las copias manuscritas. Entonces, la crítica textual usa de todas estas copias manuscritas, estudia cuándo fueron escritas y las compara todas para poder examinar estos textos originales a través de la filología, que es una técnica que se aplica para reconstruir textos, fijarlos e interpretarlos. Para contexto, hermanos, quisiera que veamos algunos otros libros de la antigüedad. Mire, usted va a la universidad, se sienta con su hijo a la universidad, y en la universidad el profesor va a decir, dice la historia de Heródoto, y citan ese libro de la antigüedad. A ese libro de la antigüedad nunca lo cuestionan, nunca hay una duda de que si es real, que si lo que se escribió es lo que decía el original. No tiene la copia original no la tienen de ese libro, pero lo citan confiablemente.
Pero vamos a comparar estos libros con la Biblia en un momento. Dice, la historia, le voy a dar unos datos de la historia de Heródoto. Ese libro fue escrito en el 425 antes de Cristo. Y es una obra de donde los historiadores sacan su conocimiento sobre las guerras greco-persas. Cuando tienen que saber algún detalle, quisieran saber alguna de las guerras, de los detalles de las guerras greco-persas, van a este libro y sacan los detalles que ellos miran como confiables de este libro. De este libro, que existió antes de la imprenta, solamente existen 8 manuscritos el día de hoy. Y estos manuscritos, hermanos, no fueron que fueron copiados un año después del original o 10 años después del original. Fueron 1300 años. Estos manuscritos datan 1300 años después del original. O sea, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que desde que esta historia de Heródoto fue escrita hasta la copia más antigua que tenemos, pasaron 1300 años desde el original hasta la primera copia, el primer manuscrito. ¿Por qué es importante esto? Porque entre más pasa el tiempo, puede decir uno que es menos confiable. Cuando la copia o el manuscrito está más cerquita del original, es más confiable. Eso va a venir a relucir ahorita en un momento. Ahorita lo voy a explicar por qué. Vamos a ver otra cosa, hermanos. La Guerra de las Galias. Es un libro escrito por Julio César entre los años 58 y 50 antes de Cristo. ¿Cuántos manuscritos existen de este libro? 10 manuscritos. Y el manuscrito más antiguo data 1000 años después del original. Pasaron 1000 años cuando esta copia, la copia más antigua la tenemos. O sea, hay mucha distancia allí. Otro libro, la Poética de Aristóteles. Aristóteles todos conocemos, o casi todos, que fue un filósofo griego de la antigüedad. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 335 antes de Cristo, pero solamente hay 5 manuscritos y el más antiguo data 1400 años después del original. Vamos viendo contexto ahorita. Estamos comparando esas obras que los profesores, que los científicos, que los historiadores, todos miran como confiables, como que confían en estos escritos, a pesar de que no tienen el original, a pesar de que fueron escritos cientos o 1000 y tantos años después del original. Y así muchas de las obras de la antigüedad, hermanos. Estos solamente son 3 ejemplos. A pesar de esto, la gente no duda de su originalidad. No duda de la confianza que tienen de lo que está escrito allí. La Biblia, hermanos, está muy, pero muy por encima en su evidencia de copias manuscritas existentes. Recordemos, hermanos, la imprenta fue más o menos inventada en el 1450. Entonces, antes del 1450, un poquito más de 500 años atrás, todo se copiaba a mano. Se copiaba a mano. Algunos manuscritos tienen variaciones, algunos manuscritos de la Biblia. O sea, digamos, Juan escribe el Evangelio de Juan en tal año. Y después ese evangelio es copiado a mano. Y lo que acusan a los que copiaron el libro de errores, dicen, tiene errores, pero son simplemente errores, por ejemplo, de ortografía. A veces que pusieron una palabra doble, o sea, en lugar de decir, vinieron al pozo y incluyeron 2 palabras. Esos son los tipos de errores. Esos no son errores que le deberían de quitar confianza a la palabra. En algunos manuscritos, en algunas copias faltan palabras porque eran hombres los que agarraban la obra y copiaban y hacían copias. Imagínese usted, hermano, cuántos errores usted no cometería, aunque usted se pusiera en ayuno y oración y agarrara el libro de Santiago, el original, y empezara a copiar. Es un libro corto, pero ¿cuántos errores no haríamos nosotros copiando eso a mano? ¿Verdad? Entonces, se copiaba a mano, hermanos, y recordemos que se copiaba una palabra infalible. Nosotros creemos que la palabra de Dios es infalible, sin error, en sus escritos originales. Eso es muy importante entender.
La palabra de Dios no tiene error. Es infalible en sus escritos originales. Pero después se fueron copiando. Después en su Biblia hay Mateo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Esos 1, 2, 3 no habían en los originales. No estaba dividido por versículos. Fueron esos versículos después que se añadieron para poder facilitar la búsqueda de las escrituras. En el tiempo antiguo, cuando usted miraba una copia del libro de Salmos, la gente no le decía, abra su Biblia en Salmos 22. Le decía, abra su Biblia en el Salmo que comienza con Eloí, Eloí, lama sabactani. Ellos no tenían eso, entonces esas cosas fueron añadiéndose. Entonces recordemos que se copiaba una palabra infalible, pero con manos falibles. Las copias, no estoy hablando del original, estoy hablando de las copias, los manuscritos. Entonces, si yo copio algo, hermanos, por ejemplo, yo agarro otra vez el libro de Santiago, yo lo copio y se lo doy a algún hermano de aquí para que copie otra copia de mi copia. Usted a lo mejor va a terminar haciendo el mismo error que yo cometí, porque usted está copiando un manuscrito en donde yo cometí un error, quizás agregando dos palabras o escribí una palabra mal deletreé o puse una palabra doble. Creemos en la inerrancia, hermanos, en la infalibilidad de la Biblia en sus lenguajes originales, no las copias, en sus lenguajes originales. Pero comparando todas las copias, podemos saber exactamente lo que el texto original decía. Comparando todas las copias. Ahorita le voy a decir cuántas copias hay. Acuérdense de esas obras antiguas, unas tenían más 5 manuscritos, 8 manuscritos, 10 manuscritos, de muchos años, cientos y mil y tantos años después del original. ¿Cuántos manuscritos hay de la Biblia? Concentrémonos en el Nuevo Testamento nada más por lo pronto. Si solo miramos al Nuevo Testamento, que fue escrito en el primer siglo, amén, el primer siglo, casi hay 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento. No estamos hablando de 8, ni de 5, ni de 10. Tenemos casi 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento. Algunos, hermanos, datan desde el segundo siglo. ¿Qué quiere decir eso? Menos de 100 años, el más antiguo, menos de 100 años en distancia del original. Recuérdese, cuando un manuscrito está más cerquitas, más antiguo, más cerca del original, es más confiable. Los otros eran 1400 años en esos libros de la antigüedad. Pero la Biblia, casi 6,000 manuscritos y unos manuscritos solamente menos de 100 años de diferencia. Otros son más nuevos, como hasta el siglo XV. Pero muchos de ellos son antiguos. Hermanos, Juan escribe, por ejemplo, el libro de Apocalipsis y su evangelio a finales del primer siglo. Entonces estamos hablando de manuscritos a solo pocos años de diferencia con los escritos originales. Entre más antiguos y cercanos al original, más confiables. Si no tuviéramos, hermanos, los manuscritos, todavía pudiéramos saber, esos manuscritos griegos, todavía tendríamos otras evidencias. Si no tuviéramos ningún manuscrito de esos casi 6,000 manuscritos griegos, en el idioma griego, tenemos 10,000 manuscritos en latín, 9,300 manuscritos en otros lenguajes como el siriaco, gótico, etíope, copto, armenio. O sea que del Nuevo Testamento nada más tenemos más de 25,000 manuscritos en diferentes lenguajes. Tenemos mucha más evidencia para la Biblia que de esas obras de la antigüedad que acabamos de ver hace unos momentos. ¿Y qué si no tuviéramos estos manuscritos? ¿Qué si nos faltaran todos esos 25,000? Hermanos, los padres de la iglesia, así se les dice, no ha de confundirse padres con los padres católicos, pero los padres de la iglesia, que quiere decir los líderes que siguieron después de los apóstoles,
Ellos tenían una maña bien arraigada. Ellos comentaban mucho de la Biblia. San Juan Crisóstomo, cuando él hizo comentarios sobre el Evangelio de Juan, él escribió un libro que lo tengo en mi casa. Se me lo iba a traer y se me olvidó traerlo. Pero un libro que está casi el doble de grueso que esta Biblia. Solamente comentando, citando las palabras que dice el Evangelio de Juan. O sea que aún si no tuviéramos los 25,000 manuscritos, solamente de los comentarios de los líderes que siguieron los apóstoles en ese segundo siglo, pudiéramos recopilar el 95 hasta 99% de lo que dice la Biblia. Tenemos cómo confiar de la palabra, hermanos. Solo de las citas de estos líderes podríamos recopilar casi la totalidad del Nuevo Testamento. Hermanos, los eruditos, expertos en la crítica textual, dirían que lo que se conoce de la Biblia es de alta confiabilidad. Nosotros debemos de saber. Hay diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? A mí me gusta la Nueva Biblia de las Américas. Esa es mi Biblia, mi versión de preferencia. Pero en la comunidad hispana sabemos que la Reina Valera es la que se usa casi por preferencia. Reina Valera. Es muy seguro que usted tenga una Reina Valera. Aquí en Purpose Church se usa siempre la Nueva Versión Internacional cuando se predica. Esas Biblias, hermanos, aunque son versiones porque dicen lo mismo pero en otras diferentes palabras, unos usan palabras más modernas que otras, son confiables. Son confiables. No tenemos el tiempo para entrar en los diferentes tipos de versiones, pero le voy a decir simplemente que hay algunas versiones que son más interpretaciones y otras que son más traducciones. Las que son traducciones se centran más al original, traduciendo palabra por palabra. Pero cuando son interpretadas de esa manera, traducciones de esa manera, son más difíciles de leer porque no tienen el flujo del lenguaje como una nueva versión de la internacional o una New Living Translation, nueva traducción viviente, que tienen lenguaje un poquito más moderno y uno dice, le entendí más a esta. Esta también traduce del original al español, pero usa del lenguaje más moderno, más digerible, y por eso uno entiende más esas escrituras de la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera y la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas están en el campo de la traducción, que son más fieles a traducir palabra por palabra de lo que dicen las Escrituras. ¿Cuántos se me están durmiendo? Les dije que iba a ser como una clase el día de hoy. Es más clase que una predicación. Nosotros tenemos la confianza, hermanos, que ya que usted tenga la Reina Valera o la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, usted tiene una traducción que es confiable en su mano. Nada más no traiga una que es de la traducción del Nuevo Mundo. Esa no es confiable. Esa es una perversión de una secta que ya todos conocemos. ¿Y qué pasa de los originales? ¿Qué pasó con los textos originales de la palabra? ¿Los tenemos? No tenemos ningún texto, no se conoce de ningún texto original de ninguno de los libros de la Biblia. ¿Eso le quita a usted confianza de la Biblia? No, hermanos. El no tener originales no debería de restarnos confianza, más bien nos da mayor confianza. Imagínense que yo dijera, yo tengo el libro original de Isaías, y en el libro original de Isaías, el Salmo 53, Isaías capítulo 53 no estaba allí, eso lo agregaron después. Yo pudiera decir, crear diferente falta de confianza en las Escrituras sobre usted. Pero basada en las diferentes copias que hay, tantos manuscritos que se copiaron por diferentes escribas, copistas, tenemos la confianza de qué es lo que dice el original.
La Biblia, hermanos, es inspirada por Dios, sin contradicciones, es inerrante, que quiere decir que no tiene errores, infalible, que quiere decir que es imposible que falle o defraude. Tenemos la evidencia para confiar en ella, la evidencia científica, la evidencia histórica. Obviamente, como cristianos, nosotros tenemos la fe en la confianza de esta palabra. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La Biblia, hermanos, es la autoridad, perdón, es la autoridad final y absoluta sobre la fe y la vida de todos los que somos discípulos de Jesús. Dios garantizó, hermanos, que su palabra se va a cumplir. Dios garantizó que su palabra es inspirada por Él. Sí, fue escrita por hombres, pero fueron 40 hombres en un espacio de 1500 años. Muchos de ellos no se conocieron, pero no se contradicen. Ninguno de ellos se contradice. Eso solamente puede ser una obra de Dios. Imagínense que yo le digo ahorita algo aquí a la hermana que está enfrente, le digo, pásenle la información a la otra persona, luego usted se le dice a la otra y usted se le dice a la otra. Yo comencé aquí diciéndole a la hermana que el hermano que vino hoy invitado de músico toca diferentes instrumentos y los toca muy bien, y al final la hermana va a terminar diciendo no sabe es bien desafinado y apenas toca un instrumento bien. Cambian los mensajes de una persona a la otra. No es así, ¿verdad? No es así. Pero el punto es, hermanos, de que esto es una obra de Dios. No se pusieron de acuerdo esos 40. No se conocieron muchos de ellos, pero no se contradice. Mateo 5, 17 y 18 dice, no piensen que he venido a anular la ley, dijo Jesús. No he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Dice segunda de Pedro 1, 20 y 21, ante todo tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados, inspirados por el Espíritu Santo. Hay quienes ponen en duda la Biblia o algunas versiones de la Biblia y dicen, esa versión de nueva versión internacional no es buena, no la leas. En una ocasión yo estaba en una congregación donde uno de los líderes le dijo eso a un hermano, y ese hermano me tenía confianza y vino a preguntarme, ¿es verdad que no debo de estar leyendo la nueva versión internacional? Fulano de tal me dijo pues que no es una buena traducción porque le faltan textos. Y esa persona, pues, vamos a decir que inocentemente, como ignorante, ignoraba los detalles, le dijo eso. Pero podemos confiar en una versión internacional. ¿Sabe por qué? Si usted abre la Reina Valera, por ejemplo, y la Nueva Traducción Viviente, usted va a encontrar, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1, que dicen diferente. En la Reina Valera y la Biblia de las Américas va a decir, por tanto no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne. Pero en la Nueva Versión Internacional o Nueva Traducción Viviente va a decir, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y ahí termina el versículo. ¿Por qué la diferencia? En este caso, hermanos, la Nueva Versión Internacional es más confiable porque está usando manuscritos más antiguos cuando está traduciendo Romanos capítulo 8. Entonces, acuérdense, un manuscrito más antiguo es más confiable. En este versículo, la Reina Valera es menos confiable que la Nueva Versión Internacional, porque está usando manuscritos. La Nueva Versión Internacional está usando manuscritos más antiguos. ¿Qué pasa, hermanos? Por ejemplo, yo creo que el versículo 1 de Romanos 8 originalmente nada más decía,
Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahí termina. Eso es lo que yo creo, esa es mi convicción. Pero entonces, hay veces que cuando un copista, una escriba agarraba esa copia y la copiaba, a veces hacían notas al margen para explicar diferentes cosas. Entonces, una persona agarró y dijo, ok, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, y al margen le apunta, esto quiere decir los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de repente esa copia con esa nota se le dio a otra persona que entonces la copió, y en lugar de agregar esa como una nota al margen, lo incluyó dentro del pasaje, pero no contradice lo que la Biblia nos está diciendo en el original. Es confiable la Biblia. Entonces por eso es que algunos versículos varían. La Nueva Versión Internacional no tiene algunos versículos en la Biblia. ¿Por qué? Porque está traduciendo la Biblia de de copias más antiguas. Por lo tanto es más confiable. Hace unas semanas yo vi un video, hermanos, con una música bien sensacionalista. Parecía como que iba a aparecer el Drácula o una bruja en la pantalla. Bien sensacionalista. Y decían, la Nueva Versión Internacional ha removido Mateo 17:21. Y pintaban como que la Nueva Versión Internacional era una traducción que deberías tú de abstenerte de leerla. De nuevo, en sus manuscritos más viejos, los que usa la Nueva Versión Internacional, ese versículo 21 no está en esos manuscritos. Y como es más viejo, creemos que el versículo 21 que vemos ahora en la Reina Valera es algo que se agregó después por alguna nota al margen. Pero tampoco contradice la Biblia, ¿no? Ese versículo 17:21 no dice Jesús no es Dios. No contradice la Biblia. Simplemente es un mensaje que coordina, que va. Para los que están preguntándose qué dice Mateo 17:21, es ese que dice, este género o clase no sale sino con oración y ayuno. Eso no está en los originales. Más viejos, pues. En los manuscritos más viejos. ¿Ha predicho la Biblia eventos futuros? La segunda pregunta. Estas van a ser más cortas. Ya sé que ya me adelanté un poquito en tiempo. La Biblia, hermanos, contiene más de 2,500 profecías. Más de 2,500 profecías. Y 2,000 de ellas ya se han cumplido. Apunte eso. Es una manera de poder convencer a una persona que duda de la palabra. Más de 2,500 profecías, 2,000 de ellas se han cumplido. Hermanos, para que 2,500 profecías se hayan cumplido, la probabilidad de esto es 1 en 10 con 1,000 al poder de 1,000. O sea, con 1,000 ceros después del 1. Esa sería la probabilidad de que 2,500 profecías se hubiesen cumplido exactamente como se cumplieron. O sea, que es algo increíble. Es como si yo le dijera, hermano, vaya a jugar la lotería. No vaya, hermano. Yo no creo que es una buena inversión del dinero que Dios le ha dado a usted para que usted administre. Yo no creo que el jugar la lotería es correcto. Es mi convicción. No le estoy diciendo que vaya. Pero es como que si usted fuera, hermanos, 125 veces consecutivas y ganara y comprara el boleto ganador que le pegara al gordo 125 veces consecutivas, con solamente la compra de un boleto cada vez. Compra un boleto, le pega al gordo. El próximo boleto lo compra, le pega al gordo. No que compre mucho, sino uno. ¿Qué probabilidad hay de esto, hermano? Es lo mismo el decir que se han cumplido 2,000 profecías de 2,500 que ya se han cumplido. Y las demás se van a cumplir, hermano. Yo les aseguro que se van a cumplir. Por ejemplo, hermanos, en el 2100 años antes de Cristo, se predijo que el Mesías nacería de la tribu de Judá. Obviamente, hermanos, no se preocupen, no vamos a ir a través de 2,000 profecías, pero les voy a dar un ejemplo de algunas. 2100 años antes de Cristo
se predijo que el Mesías nacería de la tribu de Judá. Usted lo puede leer en Génesis 49:10. Eso fue escrito 2100 años antes de que Jesús naciera. ¿De cuál tribu? La tribu de Judá. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. 700 años, otro ejemplo, 700 años antes de Cristo, se dijo que Jesús nacería de una virgen. Isaías escribió 700 años antes, en su capítulo 7, versículo 14, dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Un ejemplo más nada más. El Salmo 22 se escribió entre 800 y 1000 años antes de la crucifixión de Jesús. Y usted puede leer el Salmo 22 y tiene una descripción, hermanos, con lujo de detalles sobre la crucifixión de Jesús. Esto antes de que llegaran los romanos, antes de que los romanos ni siquiera inventaran la crucifixión. Fueron ellos los que la inventaron. 800 a 1000 años antes, el salmista David recibe la inspiración del Espíritu Santo y escribe ese Salmo 22 donde describe esa crucifixión de Jesús. ¿Cómo pasaría? Otros salmos también que Dios inspiró a David, dice que ningún hueso de su cuerpo sería quebrado. Y no fue quebrado, hermanos. Usted sabía que en la antigüedad, cuando crucificaban, le clavaban los pies y las manos a la persona en la cruz, y cuando tenían clavados los pies, pudieran, aunque era muy pero muy doloroso, podían usar de esa fuerza en las piernas para empujarse para arriba, para levantarse un poquito, porque sabe que la crucifixión era una muerte que asfixiaba, jalaba el cuerpo y se hacía cada vez más difícil de respirar. Era una muerte bárbara, una muerte lenta. Y los romanos, para acelerar el proceso de que el que estuviese en la cruz muriera, le clavaban los pies para que ya no pudieran levantar su cuerpo, para facilitar un poquito la respiración. Pero ya el salmista había dicho cientos de años antes que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Y no, a Jesús no le quebraron los pies. A él le enterraron una lanza en el costado para asegurar que estaba muerto. ¿No está la Biblia llena de contradicciones e imprecisiones? Tercera pregunta. Los que critican la veracidad de la Biblia, hermanos, cometen los siguientes errores. Hay personas que dicen: no, es que no podemos confiar, hay muchas contradicciones, muchas imprecisiones. Número uno, asumen que los relatos divergentes son contradicciones. Por ejemplo, Mateo 28:2 menciona a un ángel, pero Juan 20:12 menciona a 2 ángeles en la tumba vacía. Eso no es una contradicción, simplemente que Mateo se enfoca solamente en el ángel que habla a las mujeres, mientras que Juan menciona a los 2 ángeles, pero Mateo solamente se enfoca en ese ángel que habló a las mujeres, no se enfoca en el otro ángel. Eso no es una contradicción, eso no, son diferentes relatos de diferentes perspectivas, de 2 diferentes evangelistas o discípulos de Jesús, pero no es una contradicción. Otro error que cometen los que dicen que no es verdad la Biblia, que no podemos confiar en ella por sus imprecisiones, ellos presumen que si la Biblia contiene algo es porque lo prueba. Es que Salomón tuvo muchas mujeres, o sea que la Biblia tiene que apoyar la poligamía. Amén, varón. Cuidado, su esposa está ahí. No, el que la palabra del Señor incluya estos datos no es una aprobación de esto. Más bien dice la Biblia que las mujeres desviaron el corazón de Salomón tras otros dioses. Es que David cometió adulterio. Eso no es una aprobación al adulterio. La Biblia no le esconde estas fallas a estas personas
que también fueron usadas grandemente por Dios. Mateo 19, 4 y 6 dice, al 6 dice, ¿no han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Desde el comienzo solamente debieron de ser un hombre con una mujer. David tuvo concubinas, esposas. Salomón se fue todavía más lejos. Hermanos, entre las 25,000 copias manuscritas, le repito lo que dije hace un momento. Sí hay errores de copia de los copistas, pero más del 99% de esos errores son de ortografía, repeticiones por error o cambio en el orden de las palabras, pero ninguna de estas variantes afectan alguna doctrina principal de las Escrituras. ¿Podemos confiar en las Escrituras? Amén. Porque podemos confiar, vamos a la última pregunta. ¿Cómo es que yo puedo aprovechar la Biblia al máximo? La pregunta es, ¿está aprovechando usted la Biblia al máximo? ¿Está usando usted esta herramienta que Dios, hermanos, es nuestro Padre Celestial que nos dejó una carta escrita? ¿No leería usted la carta de su padre que posiblemente ya no está aquí, que le dejó? ¿No la atesoraría usted? ¿No la leería? Hermanos, esto es mucho mejor que una carta de un padre terrenal. ¿Estamos aprovechando la Biblia al máximo? Nosotros leemos la Biblia o la palabra de Dios para conocer al Dios de la palabra. Y por eso es que hay muchas diferentes denominaciones y diferentes personas que incluso van de una iglesia evangélica, se van a una secta porque no han comprendido, no han estudiado, no conocen al Dios de la Biblia. Porque no conocen a la Biblia, entonces de repente les dicen algo que dice la Biblia, esto que dice la Biblia, que ayúdate que Dios te ayudará. Amén, hermanos. La Biblia no dice eso. Cuando no conocemos la palabra del Señor, nosotros podemos ser presa fácil del enemigo, de los que andan engañando. Juan 5:39 dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas, dijo Jesús, las que dan testimonio en mi favor. Son ellas las que dan testimonio de mí, dice otra versión. Para eso estudiamos las Escrituras, para conocer al Dios nuestro Señor. 1 Timoteo 4, 13 y 16 dice, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, le dijo a Timoteo Pablo. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Y Hebreos 4:12 dice, sin duda la palabra de Dios es viva. Sin duda, hermanos. Diga, sin duda. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra, una palabra viva, hermanos. Fíjense que el Centro de Compromiso Bíblico, una institución, hizo una encuesta en el año 2021, recientemente prácticamente. Encuestó a 40,000 participantes entre las edades de 8 años, niños, hasta 80 años, ya personas maduras. Encontró que cuando las personas se comprometen con la Biblia, por lo menos 4 veces a la semana, su soledad, su sentimiento de soledad disminuye el 30%. El enojo que experimentan disminuye un 32%. La amargura en las relaciones disminuye un 40%. El alcoholismo, que hay cristianos que están todavía batallando con esto, hermanos, esto es Dios nos manda a no embriagarnos, y si usted se compromete con la palabra, usted tiene
un 57% de probabilidad de disminuir, de poder que el Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra, el estudio de la palabra le ayude con esto. Sentirte espiritualmente estancado disminuye un 60% para los que ven pornografía. Un pecado en contra de Dios. El hacer un compromiso con la palabra disminuye un 61% de esta práctica. El compartir tu fe incrementa un 200%. Hermanos, el discipular a otras personas incrementa también un 230%. Podemos tener confianza en las Escrituras, hermanos. Ellas son veraces. No te amedrentes, no dudes de su palabra. La Biblia puedes tener confianza en ella, hermanos. Podemos confiar que lo que Dios ha dicho se cumplirá, porque esas profecías que se han cumplido es una obra solamente de Dios. Podemos mejorar nuestras vidas, hermanos, haciendo un compromiso con la Biblia, no solamente 4 veces a la semana, todos los días, hermanos. Valore esta palabra. Ella, hermanos, mejora a la persona en muchas diferentes maneras. Ya les expliqué algunas de ellas. Conozcamos mejor al Dios que decimos servir. Conozcámoslo mejor para poder amarlo mejor y servirle mejor. Voy a invitarte que cierres tus ojos y que inclines tu rostro en este momento. Yo quiero que seas sincero con Dios en este momento, ahí donde estás tú. Y que te pongas a pensar, ¿cómo fue tu semana que terminó el día de ayer? ¿Cómo fue? ¿Qué tan involucrada, qué tan empapada estuvo de la palabra de Dios? Una carta que tu Padre Celestial te dejó, que debes de atesorar, debes de leer, debes de estudiar y más que todo, vivir. Pero ¿cómo podrás vivir esa palabra si no la conoces? Puedes confiar en la palabra de Dios. Puedes confiar en ella. Amado Dios, te damos a ti honra y gloria, Padre, por esta enseñanza, Señor, que tú nos has permitido. Te pedimos, Padre, que tú obres en cada corazón, en cada mente, en cada persona que está aquí presente, Señor. Que tú les muevas, que tú redargullas su corazón de aquellos que no tienen la palabra, tu palabra, como algo importante en sus vidas. Y te pedimos, Señor, que tú obres maravillosamente, dándoles sed, hambre por tu palabra. Que tú puedas, Señor, ayudarles a crecer, que sus vidas sean santificadas, Señor, por el compromiso que en este momento hacen con leer y estudiar tu palabra, Señor. Enséñanos quién tú eres. Guíanos en nuestro caminar. Para tu gloria y tu honra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.